Diríjanos en oración, por favor, hermana. Listo, pastor. Mi buen Dios y Padre Celestial, venimos a ti y lo hacemos a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Sabemos que tú eres el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y que tú estás en medio de nosotros, Señor. Queremos más de ti, queremos aprender más de ti, queremos llegar al conocimiento pleno de ese mensaje tan hermoso que inicia allí en la cruz. Señor, queremos conocer de tu reino, queremos conocer de esos secretos tan lindos que tú tienes para con cada uno de nosotros. Utiliza, Señor, al maestro que nos has dado en esta noche, Señor, en las demás clases, al pastor Floriano, bendícele a él, a su familia, bendice a los que estamos conectados y hoy intercedemos por Bella, por su familia, para que seas tú poniendo tu mano sanadora sobre ellos, Señor, y que reciban sanidad, esa sanidad gloriosa de los hijos de Dios, esa sanidad que es en todo lugar, Señor. Bendice a Patricia, Señor, bendice a Daniel, nuestro pastor, y bendice a los que estén conectados, Señor, y que vayan a ver esta grabación. Ayúdanos, Señor, que veamos más y más de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Abba, Padre. Amén. Amén, amén. Bien, ya se está grabando. Quiero recalcar algo, hermanos. La predicación misional, que es lo que estoy queriendo enseñarles, no es la predicación evangelística que presenta el evangelio al no creyente. No es tanto la predicación doctrinal que es cognitiva por excelencia, cuando queremos que nuestra audiencia aprenda una doctrina o la entienda. La predicación misional es aquella que lleva como propósito que los oyentes se involucren, se comprometan, se apasionen por la misión de Dios, por el reino de Dios. De tal forma que cuando vayamos al pasaje bíblico, le extraigamos la idea central, las verdades que Dios tiene en su palabra, pero que entendamos que la Biblia surge de la misión y para la misión. Y si la Biblia entera surge de la misión y para la misión, entonces el libro, el párrafo, el salmo, el personaje que vayamos a usar para predicar, también tiene que colaborar en ese sentido. No puede ser que la Biblia entera haya sido escrita para la misión y que el pasaje que escojamos predicar no cumpla ese propósito, porque la Biblia tiene unidad, tiene coherencia, tiene consistencia de etapa a etapa. Entonces, hemos visto aquí en las clases con ustedes un salmo, vimos también un pasaje de Deuteronomio, vimos un pasaje de Romanos y vimos de Primera de Juan. Hoy quiero compartirles una epístola del apóstol Pablo, la epístola a los Filipenses, y quiero compartir mi pantalla. Entonces, aquí está. Normalmente, hermanos, a esta epístola, ¿cómo se le llama? Ustedes sabrán, hermanos, ¿cuál es el calificativo que se le pone a la epístola a los Filipenses? ¿De comunión en Filipenses? ¿Coinonía? Bueno, eso es lo que yo le estoy poniendo, pero normalmente, ¿cómo se conoce esta carta, Daniel? O hermanas Patricia y Amanda. No, no sé. No, sí no lo sé. Normalmente se le conoce como la epístola del gozo. Sí, señor, porque era que animaba a Pablo. Entonces Sí, ya me adelantó. sí. Normalmente así se le conocía, la epístola del gozo. Miren, hermanas y hermano Daniel, una de las claves para estudiar exegéticamente, que es el primer acercamiento que le hacemos al texto bíblico, es ver cuáles son las palabras repetidas. ¿Qué palabras repetidas hay en ese párrafo o en este caso yo les voy a compartir los 4 capítulos de Filipenses? Y ciertamente el verbo regocijarse o el sustantivo gozo o regocijo aparecen varias veces. Gozarse o regocijarse, gozo o regocijo, que son sinónimos, pero aparece varias veces. Y por eso muchos estudiosos de la Biblia le pusieron de
de adjetivo calificativo, la epístola del gozo. No están mal, no están equivocados, pero creo yo que cuando yo leí por primera vez que Filipenses era la epístola del gozo, inmediatamente ya como que se me nubló la vista para poder encontrar otros conceptos que también vienen en toda la epístola. Es como que, por ponerles un ejemplo, llegas a una cafetería y pides tu café y un pan y te gusta el primer pan y ya no pruebas todo lo que hay, y las veces que sigues llegando, las otras veces pides el mismo pan y ya no te das la oportunidad de probar otros que a lo mejor están igual de ricos o más ricos que el que tú probaste. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa cuando tú lees que un erudito con un doctorado, una maestría, un doctor en griego o en hebreo le dice, este es el libro de, y le da un calificativo. Y tú ya te quedas, es lo que a mí me pasó, hasta que encontré que había otro concepto bíblico que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que repitiera varias veces en esta epístola. Y por eso ahora sí voy a compartir mi pantalla para que vean cuál es este concepto bíblico que también, según mi propuesta, le da la estructura a toda la carta de los filipenses. Sí hay gozo, sí, pero yo les propongo que también hay otro concepto, que es la palabra griega koinonía, que en español es comunión. Normalmente los evangélicos no usamos mucho esa palabra porque los católicos la utilizan mucho y le llaman la primera comunión, la Eucaristía y muchas cosas, pero a veces como que nos privamos de las riquezas de los términos. Y ahí les va, voy a avanzar. Para poder estudiar la carta a los filipenses, primero tenemos que estudiar, porque recuerdan que cuando vemos el aspecto exegético, luego viene el aspecto hermenéutico, luego el teológico y luego el homilético. En eso ya se los he repetido varias veces. Tenemos que ir al contexto. Y nadie debiera predicar de Filipenses, de la carta, sin antes ir a Hechos 16, que es cuando nace esa iglesia. Yo les invito a que vayan en su Biblia a Hechos 16. De hecho, ya tengo aquí la PDT, yo también, no crean, ya la bajé. Aquí la tengo en mi iPad. Entonces, aquí estoy ya con la PDT, Hechos 16. Versículo 11 en adelante. Yo encuentro que en Hechos 16, en el nacimiento de la iglesia de Filipos, hay tres aspectos importantes del evangelio. Y el primero es que el evangelio trasciende las clases socioeconómicas. Vean el versículo 13 en adelante. Estoy en Hechos 16. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira, vendía tela de púrpura. Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa y dijo, si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Esta mujer, se nos dice el nombre, se llamaba Lidia. Era originaria de la ciudad de Tiatira. Si ustedes recuerdan, Tiatira está en el Asia Menor, porque de las iglesias del Apocalipsis 2 y 3, donde se le dirige cartas a 7 iglesias, una de ellas es la iglesia de Tiatira, que está en lo que hoy es Turquía, era el Asia Menor. De allí era, pero ahora vivía en Europa, en Filipos. Es decir, esa mujer había viajado muchos kilómetros y dice que vendía tela de púrpura. Yo no sé si ustedes sepan, probablemente sí, probablemente no, qué es eso de tela de púrpura. ¿Tienen una idea de qué es eso de tela de púrpura?
entiendo que es algo muy costoso, pero no sé a ciencia cierta cómo era o Ujú. Ok, así es. Miren, yo esto lo sé porque yo soy biólogo de profesión y hace años leí un artículo que japoneses venían al istmo de Tehuantepec aquí, al Golfo de Tehuantepec en México, a, a, se me va el verbo. Ay, señor. Venían, bueno, es que allá usan los kimonos y los kimonos son de tela muy fina y para teñirlos venían aquí donde había una colonia de moluscos bivalvos. Moluscos bivalvos son los que tienen esas dos valvas, como los ostiones, las ostras. Entonces, el nombre científico de este molusco es púrpura panza. Púrpura panza. Y venían y explotaban, ese es el verbo que venían a explotar las colonias de moluscos bivalvos aquí en México para usarlos, porque al exprimirlos sale una secreción, una secreción que servía para teñir los kimonos y dándoles tonalidades muy firmes y son telas muy costosas. Bien, en tiempos del primer siglo también se usaba eso y esta mujer, Lidia, se dedicaba a vender telas de púrpura teñidas con esa secreción de ese molusco. O sea, no eran telas baratas, no eran telas, como decimos aquí en México, que cualquier hijo de vecino se pone. Serían telas para momentos muy, no quise sonar clasista ni racista, pero vaya, eran telas muy caras que por lo menos yo creo que los que estamos aquí en esta sala virtual nunca hubiéramos comprado ni nos hubiéramos puesto. Entonces, lo que quiero que vean es que era una mujer empresaria, era una mujer, no se menciona el esposo, de lo cual se deduce que no tenía marido y que ella era la empresaria. Y dice el versículo 15 que ella y todos los de su casa, en aquel entonces la oikos, la casa incluía a todos los trabajadores. Es como cuando alguien tiene una microempresa y da trabajo a 15 personas. En aquel tiempo esas personas incluía, o sea, se llamaba la casa. Entonces, vuelvo al texto, vuelvo a compartir mi pantalla. La primera persona que en Europa Pablo tiene contacto al compartir el evangelio es Lidia, la empresaria, la vendedora de púrpura, originaria de Tiatira. El segundo fue el carcelero. El carcelero estaba en el otro extremo de la clase socioeconómica. El carcelero trabajaba, podremos decir, para el gobierno, pero era una persona no rica como Lidia, sino estaba en el otro extremo. Alguien que trabaja para el nivel de gobierno podría ser estatal, municipal, obviamente no el federal, pero estaba allí el carcelero, estaba en el otro extremo de la clase socioeconómica. Estos dos, tanto la empresaria como el carcelero y sus respectivas familias, se convierten a Cristo. El evangelio, Dios lo penetró en el corazón de Lidia y en el corazón del carcelero. Ustedes conocen muy bien ese pasaje, pero el evangelio no solo hizo eso en Filipos. El evangelio también confrontó a las fuerzas espirituales de maldad. Dice en el versículo 16 que mientras iban al lugar de oración, Pablo, Silas y Lucas, porque Lucas escribe, y aquí está hablando en primera persona plural, una esclava nos salió al encuentro, tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. O sea, era una mujer que no era libre, era esclava. Además, estaba endemoniada. Ella seguía a ellos, a Pablo, Silas, y gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les están diciendo cómo se pueden salvar. Si se dan cuenta, ese es un mensaje, yo no le veo ningún error. Estos son siervos del Dios Altísimo, les están diciendo cómo se pueden salvar. Pablo, contrario a lo que hacen muchos predicadores famosos hoy, en vez de decirle, vaya, te felicito, qué bueno que reconociste que somos siervos del Dios Altísimo, Pablo dice que no soportó más porque ella lo hacía todos los días. Entonces se dio vuelta y le dijo al Espíritu,
por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella. Al ver los dueños de la esclava que se les había ido el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Y el segundo hecho del evangelio en Filipos es que confronta a las fuerzas espirituales de maldad. Ojo, el texto bíblico dice que la muchacha quedó libre de ese espíritu de adivinación, pero no dice que se convirtió y mucho menos que haya sido bautizada. Así que no debemos decirle algo que la Biblia no dice. La Biblia dice que la muchacha quedó libre, que su propietario quedó muy molesto porque se le fue su fuente de ganancias, pero no que se convirtió. En cambio, de Lidia y del carcelero dice que sí creyeron el evangelio y fueron bautizados. Pero algo más que hace el evangelio en Hechos 16 es que el evangelio confronta y desnuda la corrupción de los gobiernos terrenales. Quiero que vean, por favor, los versículos 19 en adelante. Al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el seco. De allí brinquemos. Ya conocemos la historia del carcelero, el terremoto que Dios mandó. El carcelero se quería quitar la vida. Pablo le dice: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y la pregunta que todos quisiéramos escuchar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y para decirles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, pero quiero que vean, por favor, versículos 35 en adelante, Daniel, o May, alguien que lea, por favor, del 35 en adelante. 35. Hasta el Temprano 40. En la mañana las autoridades enviaron unos guardias a decirle al carcelero: suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo: las autoridades han ordenado su libertad, así que salgan ahora y váyanse en paz. Pero Pablo le dijo a los guardias: las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente sin haber comprobado que hayamos cometido algún delito. Aunque somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos sin decir nada. Nada de eso, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias informaron a las autoridades lo que Pablo había dicho. Cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Así que fueron a hablar con Pablo y Silas. Les ofrecieron disculpas, los sacaron de la cárcel y les pidieron que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, donde vieron a los creyentes y le dieron mucho ánimo. Luego partieron de allí. Miren, el derecho romano dice que no podías juzgar a nadie no podías juzgar a alguien con un juicio injusto. Y aquí lo hicieron, tal como lo hicieron con el Señor Jesús, aceptando testigos falsos. De igual forma lo hicieron con Pablo y Silas, que eran ciudadanos romanos. Lo que me llama la atención es que Pablo se planta firme y, como decimos aquí en México, les dijo: si son así como fueron muy machos y muy hombres para meternos a la cárcel, golpearnos y encerrarnos, encadenarnos, que sean hombres y vengan ellos a sacarnos personalmente, que no manden gente a sacarnos, que vengan ellos personalmente. Y versículo 37 lo dice: nada de eso, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y me llama la atención, versículo 38 dice que cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo y les ofrecieron disculpas y les rogaron que se fueran de la ciudad. O sea, fueron muy hombrecitos, muy machitos para
meterlos a la cárcel, pero al final de cuentas están rogando, pidiendo de favor que se vayan, porque ellos sabían muy bien que habían actuado de una manera ilegal, de una manera injusta, porque eran ciudadanos romanos. Entonces, esta iglesia de Filipos nace, este es el contexto, este es el momento cuando nace esa iglesia. Entonces, si nosotros nos vamos a acercar a la epístola a los filipenses, no podemos dejar de ver, y ahorita estamos dándole solo un paso muy algo superficial. Podríamos analizar más este pasaje, pero con estas tres verdades creo que engloban bien lo que Lucas nos quiere decir en Hechos 16. Ahora bien, con esto yo quiero, y lo que vamos a ver en Filipenses, es que nos quede claro que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un club social, no es un partido político, no es un negocio familiar y tampoco un show dominical, no es un espectáculo dominical. La iglesia no es eso. En los inicios, la iglesia era una comunidad de hombres y mujeres que centraban sus vidas en el Cristo viviente. Tenían una relación vital y personal con el Señor. Esto no solo transformó sus vidas, como la de Lidia y la del carcelero, sino también el mundo alrededor. En este caso, toda la casa de Lidia, toda la casa del carcelero, no nos dice cuántas personas eran, pero era un colectivo, eran varias personas. La iglesia se movió a Grecia y se volvió una filosofía. Luego se movió a Roma y se volvió una institución, la Iglesia Católica Romana. Luego se movió a Europa y se volvió una cultura, la cultura protestante. Se movió a Norteamérica y se volvió una empresa. Y casi todo lo hacen a través de planificación estratégica. Y finalmente llegó a Latinoamérica y se volvió un espectáculo dominical. Y dice este autor, hemos logrado tener tantas iglesias, pero muy poca comunión. Y de eso habla Filipenses, de la comunión. Entonces, a cada época nos corresponde a cada generación reflexionar a la luz de la Biblia en qué consiste ser una iglesia de Jesucristo. Porque si no nos ponemos a reflexionar a la luz de la Biblia, nos dejamos llevar por la corriente, por la cultura del evangelicalismo, de la denominación o del movimiento al que pertenecemos, y no nos damos cuenta que a veces nos estamos alejando de ese origen de cuál es la naturaleza y la función de la iglesia. En la carta a los filipenses aparece un sustantivo que es koinonía y se puede traducir del griego al español como comunión, relación estrecha, confraternidad, participación, unión, contribución y ayuda. El sustantivo koinonía. Básicamente, este sustantivo habla de una relación comunitaria. Es una participación en un conjunto. Es un tomar parte y un dar parte. De ahí viene el verbo participar, es tomar parte. Entonces, ser cristiano implica nuestra relación con otros creyentes, pero también viene el verbo koinoneo. El sustantivo koinonía y el verbo koinoneo. Y el verbo koinoneo significa compartir, tener parte, participar, dar una parte o contribuir. Entonces, quiero que vean esto, porque aquí están todas las veces que aparece la palabra. Filipenses 1:5, 2:1 y 3:10 es el sustantivo koinonía. Significa asociación, participación, comunión, distribución y también significa compañerismo. En Filipenses 1:7 aparece con un prefijo que es un y el sufijo que es koinonos. Este es un sustantivo y significa un copartícipe, un acompañante, alguien que participa al lado de otro. En Filipenses 4:14 aparece como verbo, un participio en tiempo aoristo, en voz activa, significa compartir en compañía con, es decir, coparticipar.
ser partícipe de, tener compañerismo con alguien más. Y en Filipenses 4:15 aparece el verbo koinoneo en modo indicativo, voz activa, tiempo auristo, y significa compartir con otros, objetiva o subjetivamente, comunicar, distribuir, participar. Entonces, si se dan cuenta, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Solo la palabra koinonía o el verbo koinoneo o con un prefijo, que es sun, se escribe suk, pues se pronuncia sun y significa al lado de. En español es el prefijo sin. Por ejemplo, cuando se utiliza sintonía, sincronía, sinfonía, el prefijo sin significa al lado de o junto a. Entonces, en el griego, este prefijo sun significa participar al lado de. Por eso se dice copartícipe o trabajar al lado de. O sea, en este caso es participar, tener comunión o tener participación al lado de otro. Entonces, si se dan cuenta, esta palabra se repite varias veces y le da un gran significado a esta carta, sobre todo cuando hemos visto cómo nació esta iglesia. Esta iglesia no nació como fruto de una campaña fructífera, masiva. Esta iglesia surge en un momento de injusticia, de violación de derechos humanos, en una lucha contra espíritus malignos, en un terremoto. O sea, alguien ha dicho que tú puedes olvidarte de las personas con las que has reído, pero no te olvidas de las personas con las que has llorado, con las que has compartido dolores, sufrimientos. Esta iglesia era muy querida por Pablo porque es la primera que plantó en Europa. ¿Recuerdan ustedes en Hechos, hermanas y hermanos, que Pablo y su equipo de siembra de iglesias, de misioneros, querían ir a Asia Menor y el Espíritu Santo se lo prohibió? Querían ir a otro lado y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y en una noche, cuando estaban descansando, durmiendo, a través de una visión nocturna, un varón de Macedonia le dijo: ven a Macedonia y ayúdanos. Filipos es una colonia en la provincia de Macedonia. Es decir, esta iglesia surge por mandato de Dios, de una manera sobrenatural. ¿Y cuál es el contexto? Persecución, sufrimiento, violación de derechos humanos. Como alguien ha dicho, Pablo va y planta esta iglesia no en un contexto de un hotel de 5 estrellas, de ser tratado como una figura del espectáculo evangélico al que lo reciben en el aeropuerto y le dan trato preferencial. No, a pesar de que fue Dios quien abrió las puertas para ir a Filipos, esta iglesia nace en un contexto de sufrimiento. ¿Estoy claro, hermanos? ¿Estoy comunicando? Ok. ¿Por Sí, qué? señor. Okay. Gracias. Esto es importante porque vamos a ver que con razón Pablo les habla tanto de la koinonía o del verbo koinoneo. Y vamos a ir viendo cada uno de estos pasajes que están en rojo. Vamos con el primero. Aquí está. Quiero que alguien de ustedes lea Filipenses 1:5. Otra persona, bueno, la misma persona que lea Filipenses 1:7 y otra persona que lea 27-28. A ver, Filipenses 1:5-7, la misma persona, y 27-28, otra persona. ¿Cómo dice? Uno 5 dice: me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de salvación, desde el momento en que me comenzaron a creer hasta ahora. Y el verso 7 dice: y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Ok.
En el versículo 5 dice, me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado. Ahí está. Cuando dice que me hayan ayudado siempre, es decir, que hayan participado conmigo. Y luego dice, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. ¿Cuál es ese momento en que comenzaron a creer? Cuando Lidia fue la primicia, la primera persona que creyó en Cristo por el Evangelio en Filipos fue Lidia. Entonces, desde ese momento, dice que comenzaron a ayudarlo en el anuncio de la buena noticia de salvación. Es decir, no fue gente que se quedó regodeándose en el Evangelio, sino que inmediatamente empezó a participar. Cuando tú y yo creímos el Evangelio, tuvimos acceso al Evangelio y tenemos que ser solidarios con el Evangelio. ¿Qué significa? Que si tú me ganaste para Cristo, entonces ahora si yo realmente creí de corazón ese Evangelio, me arrepentí y puse mi fe en Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, yo debo, ya tuve acceso al Evangelio y ahora debo ser solidario con el Evangelio. No se vale que unos se anden malmatando y otros estén muy cómodos y que digan yo también creí el mismo mensaje que ese que se malmata. No sé si se entiende en Colombia esta expresión de malmatarse, es que alguien se extralimita y le echa muchas ganas mientras que otros están tirados en la hamaca. Entonces, en el versículo 7 dice, es correcto que piense así de todos ustedes porque mi corazón los tengo aquí conmigo. Dice, han compartido conmigo. Vean el verbo compartir. Han compartido conmigo. Ese es el koinoneo, la koinonía. El generoso amor que Dios me ha demostrado. Y luego dice, ustedes siempre han sido solidarios conmigo. Ahí está otra vez el concepto. Por eso yo aquí le puse solidaridad con el Evangelio. No puede ser que alguien, puedo ser reiterativo, pero no puede ser que alguien diga, ya creí, pero a mí no me importa que otros crean. Yo ya soy salvo por la gracia de Dios y ya mi nombre está escrito en el libro de la vida y me vale sorbete si otros creen o no. No. En el momento que creímos en el Evangelio, tenemos comunión en el Evangelio, acceso al Evangelio y solidaridad con el Evangelio. Versículos 27 y 28 no aparece la palabra koinonía, pero la idea sí. Alguien que lea de ustedes 27 y 28, por favor. 27. Pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están de acuerdo luchando unidos para lograr que otros crean el mensaje. El 28 también. Quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar. Y todo esto viene de Dios. Versículo 27, Daniel dice, quiero escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Es decir, que esa coinonía con el Evangelio también te da una coinonía con los otros evangélicos que han creído el Evangelio para difundir el mensaje del Evangelio y otros lo crean. Entonces, aquí está en el capítulo 1, la comunión es con el Evangelio, o más bien comunión en el Evangelio. Miren, ustedes y yo pertenecemos a movimientos diferentes, a países diferentes, excepto con Daniel y su esposa que nos vimos unos días en el 2017. Después de allí no hay más puntos de contacto. Sin embargo, hay algo mucho más importante que esas diferencias que nos unen. Es que tanto ustedes como yo hemos creído en el mismo evangelio y por lo tanto somos solidarios y tenemos acceso al evangelio y somos responsables de que ese evangelio se siga difundiendo. No es una sugerencia, no es una propuesta, es una realidad que el que ha experimentado el poder del evangelio se solidariza con el evangelio. Amén.
¿Está claro, hermanos? Ok. Vayamos al siguiente. Vayan a Filipenses 2:1. Porque ahí aparece. Y quiero que otra persona lea el versículo desde el 1 hasta el 3. 1 al 3. Dice, si lo que les escribo los anima en Cristo, quieren consolarme mostrándome cuánto me aman, compartimos el mismo espíritu, me tienen verdadero afecto y compasión, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. También el 3. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos. Vean, gracias, hermana. Esta iglesia, cuando Pablo escribe esta carta, estaba experimentando una división. Había dos personas que estaban peleando la una contra la otra. Y Pablo les dice, lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? Y ahí viene la palabra koinonía. ¿Compartimos el mismo espíritu? La Reina Valera dice, si hay alguna comunión del espíritu, ¿me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces, dice la Reina Valera, sean unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice aquí Pablo, voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, tengan el mismo amor y tengan las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Y luego desde el 5 al 11 viene el precioso himno de la kenosis, de el vaciamiento de Cristo, que se despojó, siendo Dios, se hizo hombre, siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que está diciendo Pablo aquí en Filipenses 2:1, en el capítulo 1 nos dijo que hay una comunión en el Evangelio. Participamos del Evangelio. Aquí en el capítulo 2 dice que hay una comunión del Espíritu. Tenemos el mismo Espíritu. No es posible que yo pelee con ustedes o que ustedes peleen conmigo. Ahora, cuando andamos en la carne, sí es posible pelear, insultarnos, ofendernos, pero cuando estamos en el Espíritu, llenos del Espíritu, la comunión del Espíritu, dice, es tener una verdadera participación en el Espíritu y en todos sus beneficios. El Espíritu Santo, cuando nos está llenando, produce en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos permite someternos los unos a los otros y nos permite tratarnos con amor, perdonar los agravios, las ofensas. Esta iglesia estaba teniendo el problema, el peligro de dividirse. Por eso Pablo les está diciendo, ¿compartimos el mismo espíritu? O sea, ¿hay una comunión del espíritu? La respuesta es sí, la hay, claro. Pues entonces sean unánimes, teniendo un mismo sentir. No hagan nada por contienda ni por vanagloria, sean humildes. Entonces, esta carta nos habla de la comunión en el Evangelio y también la comunión que viene del Espíritu Santo. A veces aún entre cónyuges cristianos hay desavenencias, hay conflictos, a veces hay pleitos y ambos son cristianos, o a veces pastor y miembros, o entre dos líderes. En este caso, en la iglesia de Filipos, el problema era entre dos mujeres, Evodia y Sintic. Vamos a ver más adelante. Yo no sé si una era la tesorera de la iglesia, la otra era la presidenta de la femenil, o yo no sé qué, pero el asunto era que estaban decimos aquí en México, estaban agarrados del chongo, estaban agarrándose de los pelos. Y Pablo les dice, hey, dejen, si quieren vayamos a Filipenses 4, nos adelantemos un poquito al versículos 2 y 3 de Filipenses 4. 2 y 3. Alguien que lea, por favor. Suplico a Elodia y a Sintic
que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y también te pido a ti, que has sido mi leal compañero, que las ayudes, pues ellas lucharon conmigo, Clemente y mis otros compañeros, para difundir la buena noticia de salvación. El nombre de cada uno de ellos ya está escrito en el libro de la vida. Alégrense y Hasta aquí, entréguense. hasta ahí nomás, hermano. 2 y 3. Pero vean un detalle. Evodia y Síntique están en desacuerdo. Y Pablo dice, les suplico. No dice les ordeno, les suplico. Que se pongan de acuerdo como hermanas que son. Y a ti te pido, a ti que has sido mi leal compañero, que las ayudes. Es decir, ya este pleito, esta discordia ya traía tiempo atrás y no podían. Dice que las ayudes. Pues ellas lucharon conmigo. O sea, ellas hubo un tiempo que se pusieron hombro a hombro con Pablo para el avance del evangelio, para difundir la buena noticia de salvación, dice. Pero ahora habían dejado de luchar para avanzar el evangelio, estaban luchando la una contra la otra. O sea, era un fuego amigo. Estaban metiendo autogoles. En vez de meterle goles al equipo contrario, se estaban metiendo goles en la misma portería. Porque algo hizo que ellas rompieran la comunión del Espíritu. A lo mejor una no era tan humilde como la otra, a lo mejor las dos se llenaron de soberbia, en fin, yo no sé. Pero aquí Pablo dice, les suplico que se pongan de acuerdo como hermanas en Cristo. Y tú, dice, ayúdalas. Ellas lucharon conmigo. Ahora diles que dejen de luchar la una contra la otra. Entonces, este es el contexto, hermanos. Por eso es tan importante el término comunión en esta carta. Vuelve a aparecer en Filipenses 3:10. Aparece como sustantivo. Alguien que lea, por favor, y para entender bien el contexto, yo quisiera que lean desde el versículo 7 hasta el 11, pero específicamente el 10. Pero para entender bien, leamos del 7 al 11, por favor. Otra persona que lea. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Dios, a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Aquí aparece en esta versión como verbo, compartir, pero en el idioma original aparece como sustantivo. Dice la participación en sus sufrimientos. Aquí a primera vista pareciera que Pablo fuera masoquista y que quisiera que se goza en sus sufrimientos, pero quiero que lo veamos bien. Dice Pablo en el versículo 10, lo que quiero es conocer a Cristo. La pregunta es, ¿qué no ya lo conocía? ¿Qué no ya era salvo, ya era apóstol de Jesucristo cuando escribe esta carta? Sí, pero el conocimiento del Señor no es un conocimiento que se obtiene de una vez y para siempre y que ya está completo. Por eso el apóstol Pedro dice, antes bien creced en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, ustedes desde el día que supieron que eran colombianos, ese es un conocimiento completo. No quiere decir que conforme pasa el tiempo saben el conocimiento de que son colombianos se va incrementando. El día que yo supe que era hombre y no mujer, ese conocimiento es total. No quiere decir que ahora que tengo 60 años sé que soy más hombre que cuando tenía 20. No, hay conocimientos que cuando se obtienen son conocimientos completos.
ya no se puede mejorar, pero hay otros conocimientos que pueden incrementarse, que no son totales. El conocer al Señor es un conocimiento que se puede perfeccionar, que se puede incrementar. Por eso Pablo dice, ya lo quiero, ya lo conozco, perdón, pero lo que quiero es conocer más a Cristo y experimentar el poder de su resurrección, y quiero compartir con él sus sufrimientos. Significa morir al pecado, morir al egoísmo. Así como Cristo tomó la cruz voluntariamente, él dijo, nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Así también participar de los sufrimientos es morir al pecado, morir al egoísmo, tomar nuestra cruz cada día y ponernos a la disposición del pueblo de Dios para servir, para hacer una bendición, y también a la disposición de los que no conocen al Señor para compartirles el evangelio. Es estar dispuesto a gastarnos en el servicio a Dios, es estar dispuestos a morir al viejo hombre, a nuestros planes egoístas, y vivir para los planes, el reino y la misión de Dios. Y eso, como en el caso de Filipos, involucró padecimientos en la cárcel, golpes, ultrajes, violaciones de sus derechos, en fin. Pero el gozo que vendrá después es mucho mayor que el sufrimiento del que podamos participar por causa del evangelio. Entonces, según Filipenses, la coinonía, la comunión es en el evangelio, es la comunión que viene del Espíritu para participar en los padecimientos por causa del evangelio, por causa del reino de Dios. Y en Filipenses 4, otra persona que lea versículos 14 y 15. Filipenses 4, 14 y 15. Dice, de todos modos, han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación, al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Aquí, en esta versión PDT, 14 y no, 15. sí, en esta versión PDT Ya. no es tan claro la palabra coinonía, pero les voy a regresar esta diapositiva y quiero que vean. En Filipenses 4:14 aparece el verbo sunkoinoneo y también aparece el verbo koinoneo. En el 14 con el prefijo sun, y en el 15 solo el verbo koinoneo. Lo que les está diciendo en lo que acabas de leer, May, es que dice, ustedes han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Recordemos que Pablo escribe esta carta estando en la cárcel y que ellos le mandan una ofrenda con Epafrodito. El verbo koinoneo significa contribuir financieramente, contribuir con finanzas. Aquí lo dice, versículo 15. Ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que participó. Es el verbo koinoneo. Aquí la PDT traduce que me ayudó con mis ingresos y con mis gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como de ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Entonces, una manera de tener coinonía es ayudar financieramente en pro del evangelio. Es cuando contribuimos de modo excepcional, espontáneamente, conforme a nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, como la viuda que dio 2 moneditas, pero eso era todo lo que tenía, y no como los otros que dieron un cheque de lo que les sobraba. Esta coinonía financiera, esta contribución financiera, según Filipenses 4, 14, 15, no es un impulso pasajero, sino un principio perdurable. O sea, no es algo de que se hace una vez y ya, sino es un estilo de vida. Entonces,
quiero hacer solo un pequeño repaso. Mi propuesta es que Filipenses no solo es la epístola del gozo, sino es la epístola de la comunión, de la coinonía. Y aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces como sustantivo, como verbo, y habla de la comunión en el Evangelio, la comunión del Espíritu, la participación de los padecimientos, de los sufrimientos por causa del Evangelio y la contribución financiera en pro del Evangelio, como un estilo de vida, no como algo pasajero, no como algo, como diría Pablo a los Corintios, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a aquel que da con alegría, con gozo. Entonces, yo espero haber abonado algo. Lo que quiero en esta ocasión es dejar dos cosas. Uno, siempre que vayamos a hablar de una de las epístolas que Pablo escribió, veamos el contexto en el que se fundó esa iglesia. Por ejemplo, aparece la de Éfeso, la de Corinto, la de Tesalónica, la de Filipos y la de Colosas un poco. La de Romanos no la plantó Pablo. Pero para eso están los libros de introducción al Nuevo Testamento, donde nos dan el contexto histórico, político, geográfico, socioeconómico de cuándo se plantó X o Y iglesia. En este caso, no hay mayor pierde porque mismo Hechos de los Apóstoles nos da el trasfondo. Y después la otra cosa que les quiero dejar es, cuando una palabra se repite varias veces, no es porque el autor no tuviera un amplio acervo, un amplio vocabulario, es porque esa palabra es importante. Y en este caso, yo les traté de demostrar que el término coinonía, comunión, es muy importante y sirve como una columna vertebral en la carta a los filipenses. Cuando ustedes vayan a predicar o dar una clase de Filipenses, esto les va a ayudar para que sea que se base en el capítulo 1, en el 2, en el 3 o en el 4, hagan este enfoque de que tenemos que participar, somos copartícipes. Y yo les hago una pregunta, así nomás. ¿Acaso no tienen las iglesias en Colombia problemas de divisiones, contiendas, disensiones? ¿O solo aquí en México? Por ejemplo, cuando tú das este estudio, le dicen, hermanos, si la iglesia está dividida, fragmentada, no vamos a tener el impacto que deberíamos tener en el avance del evangelio. O sea, aún esas divisiones internas que aparentemente son pasajeras o son, ¿cómo podemos decir?, inofensivas, a la luz de esta epístola, detienen el avance del evangelio. Y la iglesia no está para andar compitiendo unos con otros y tener bandos y tener facciones, sino para estar unidas, ser de un mismo sentir, porque representamos algo más importante que nosotros mismos. Representamos la causa del Señor, el evangelio del Señor. Amén. Amén, de acuerdo. Por mi parte, es todo lo que preparé esta noche. No sé, quisiera escucharles si tuvieran alguna pregunta. Hay mucho que exprimir a esta carta que no lo hice ahorita, porque nada más me basé en coinonía, pero hay muchísimo más. ¿Sí, Daniel? Vale, tengo varias preguntas. Bueno, digamos que lo de la coinonía. Pues digamos que dentro de la iglesia local y dentro de la gente digamos, como el movimiento es relativamente fácil, ¿cierto? Depende, y sí hay personas que se pelean eso, pero digamos es como probable la economía. Pero pues no es que tenga mucha experiencia, pero regularmente las relaciones entre iglesias son muy difíciles. Y sobre todo son muy difíciles porque hay asuntos hoy en día hay asuntos, ¿cómo llamarlos?, muy difíciles, algunos son doctrinales, porque pues es una iglesia representativa, pero para mí básicamente es una secta, ¿sí? O sea, se pone uno a ese nivel. Y ellos lo ven igual a uno así. Estos tipos son
no creen en la prosperidad, no creen en la guerra espiritual, bueno, en lo que ellos consideran que es lo más sagrado. Entonces, yo sí sé que es la voluntad, sé que fue lo que Jesús dijo, que sean uno y todo eso, pero en mi poca experiencia lo veo cada vez más difícil. Y también estoy notando algo, no sé, puede que me esté equivocando, pero algo similar al catolicismo, en el sentido de que los pastores están envejeciendo, apropiándose de sus iglesias, pero yo veo muy poca gente joven con la disposición de continuar siquiera, ¿sí? Obviamente no es el caso de mis papás, porque ellos con mucha sabiduría y mucho amor nos han cedido un espacio, y digamos que uno al vivir así pues está muy tranquilo. Pero te digo que vivimos muy felices, y obvio que tenemos diferencias por generación, pero pienso yo que aunque ha habido conflictos las hemos sabido negociar. Pero mi lectura, al menos de esta ciudad, es que es muy difícil trabajar juntos, porque hay cosas que son muy complicadas. Por los temas políticos, básicamente es, si no te unías a la asociación que piensa de tal forma, entonces no. Si no piensas en estos temas de plata y que los apóstoles y que los profetas no, ¿sí? Entonces básicamente yo decía, yo no llevo a mi gente a un evento porque primero les van a pedir plata. Segundo, les están mostrando un tema de apóstoles, profetas y prosperidad que no creemos. Entonces es muy difícil caminar, o en temas de guerra espiritual que para mí me parecen excesivos y mal interpretados. Entonces digo, bueno, ¿y cómo es que se camina en unidad con las demás iglesias si pues, me veo tan cortado, tan diferente? Y más por esa generación, ¿no? O sea, lo que está hablando Daniel. Como entre generaciones hay ciertas opiniones y súper opuestas. Entonces, pues claro, son pastores que se han aferrado a sus iglesias, que no ha trascendido de generación. Entonces, digamos que Daniel no puede hablar con otra iglesia con un par, ¿sí? Ya sea porque es el copastor o quien le ayuda o líder, o bueno, el que sea, porque no está esa generación, o sea, no ha habido esa transición. Entonces, eso también es una brecha grande. Sí, por eso una de las diapositivas decía, hemos logrado tener muchas iglesias, pero muy poca comunión, porque no se ha llegado a, y yo lo ponía aquí en una de las diapositivas, la iglesia no es un edificio, no es un club, no es un partido político, no es un negocio, una empresa familiar, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo solo tiene una cabeza. Yo entiendo que hay diferentes puntos doctrinales, divergentes, interpretaciones, pero no sé quién lo dijo, y hace muchos siglos dijo, en el núcleo, en el núcleo de la fe cristiana debe haber unidad, y ya los temas que son más periféricos debe haber caridad, o sea, cariño, amor. Yo creo con ustedes, tengo muchas cosas en común, y eso es lo que nos une. Sin duda que también habrá algunas cosas que haya divergencias entre el movimiento La Viña y la Iglesia Bautista, pero no es el núcleo, sino es más a la periferia. ¿Sí me estoy explicando? El núcleo de la fe cristiana histórica, eso es innegociable. Entonces, cuando me vienen y cuando alguien me dice, es que llevar la guerra espiritual a este nivel es ser más espiritual que el que no lo lleva a ese nivel, no es el núcleo. A mí no me van a mover de mi punto de vista. De hecho, la semana pasada, yo estuve con la Alianza Evangélica, la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Tuxtla, puras iglesias carismáticas y pentecostales, y estaban allí personas que creen en lo de apóstoles, profetas y esto y lo otro, pero me invitaron a dar el seminario 1 completo de 10 horas, y luego ya en septiembre voy a dar el 2. No crean que no me sentí al principio algo incómodo, pero mi familia, mi esposa, mis hijas estaban orando, yo también, y Dios me usó, y yo compartí la palabra, y no me desvié ni a diestra siniestra de mis enseñanzas, eran la palabra. Por ahí salían, es que yo en sueños tuve esto, y aquí
La palabra, vayamos a la palabra, porque se dieron cuenta que en realidad hay mucha actividad y poco discipulado, mucha, como decimos aquí en México, mucho brinco, pero el suelo está bien parejo. O sea, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? O sea, ¿para qué tanta actividad si al final de cuentas no se hacen discípulos? Y la verdad es que quedaron los 30 y tantos asistentes motivados a tomar el siguiente curso, pero yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que ellos practican, pero si me permiten enseñarles, voy. Y si algo pueden ellos rescatar e ir cambiando sus paradigmas, pues la gloria es del Señor y el logro va a ser el Señor. Pero hay cosas definitivamente, Daniel, que no voy a estar de acuerdo. Y como tú dices, es muy difícil. Más en esos pastores o apóstoles, profetas muy famosos que no quieren soltar la estafeta. Es bíblico pasar la estafeta, como lo hicieron tus papás contigo, es bíblico. Y si no fuera el hijo el que tiene el don, el llamado, pues con el que lo tiene. En este caso, converge que son tus padres, pero tú también tienes el llamado. Entonces, pero hay que hacerlo, porque si no, se van a perder más generaciones, como está pasando en Estados Unidos con las iglesias anglosajonas. No están alcanzando a los jóvenes, ya los perdieron en una gran medida, y si no hacen cambios, los van a seguir perdiendo. Entonces, que no nos pase eso a nosotros aquí en Latinoamérica. Y ese es el propósito, y qué bueno que no solo están ustedes, sino están más personas y otros que vayan a ver el video capacitándose, porque el sentir de muchos pastores es, no capacito a otro porque capaz que sale mejor que yo, me mueve el tapete, me baja del trono y me quita el puesto de pastor o de predicador. Si estamos seguros quiénes somos en Cristo, si nuestra identidad nos la da el estar en Cristo, no debemos tener temor de que alguien predique o enseñe mejor que nosotros. Bendito sea Dios si eso se logra, porque quiere decir que cuando no estemos nosotros, otros lo van a hacer bien. ¿Sí me explico? Sí, señor. Y Pues, la última pregunta es sí. respecto a la clase pasada, respecto a esa predicación misional donde hay una lectura comunitaria y una participación comunitaria, no de ideas, sino alrededor de la Biblia, ¿sí? Sí. ¿Qué tanto has visto eso en la práctica? Moverse en alguna comunidad. Muy ¿Ya se poco, ve o...? muy poco, muy poco. Lo más que he logrado ver es que el equipo, no toda la comunidad, sino el equipo, lo haga. Por ejemplo, que los 3, 4 que predican estudien el pasaje, el mismo, y lo que se va a compartir el próximo domingo, lo comparten primero entre ese grupo y surgen ideas. Y entonces el que va a compartir también se enriquece de las ideas que Dios le dio a esas otras personas. No es algo que sea... ¿Por qué? Porque normalmente esa ha sido la cultura de las iglesias evangélicas. Esperan que el pastor sea el que se prepare su sermón y venga y los alimente con un gran bistec, con una gran ensalada, una gran pasta y hasta con postre y bebida, la comida completa, para que digan qué bueno estuvo el sermón. O sea, el pastor se lució con esa exposición. Y el otro asunto es de que no creen que ellos también puedan cooperar en la lectura, comprensión e interpretación del pasaje. Como que nos colocan allá en un pedestal, como diciendo, es que mi pastor sí, él sí recibe la iluminación del Espíritu Santo, pero bíblicamente hablando, todos la tenemos, los verdaderos hijos de Dios por la fe en Cristo, y eso como que dificulta el que se pueda hacer en comunidad. Pero yo creo que el primer paso debería antes con la comunidad, con 2, 3, 4 personas y ver qué es lo que Dios está diciendo a ese grupo a través del pasaje que se va a predicar. Y de ese modo se enriquece. Por ejemplo, aquí hay 4 personas, con tu esposa 5. A lo mejor con esas 5
ir al mismo pasaje y orar y trabajarlo y enriquecer lo que Dios te da a ti como predicador con lo que Dios les da a la hermana Amanda, a Patricia, a May, y entonces ya es un trabajo más comunitario. Pero eso es lo ideal, sería lo otro, pero por lo menos se podría comenzar así con un grupo pequeño, reducido. Vale, muchas gracias. Sería muy drástico hacerlo porque, te repito, muchos creen que no tienen la capacidad y esgrimen muchos pretextos, excusas. Es que mi mente es muy lenta, es que yo no esto, pero para otras cosas, por ejemplo, yo tenía en una iglesia que pastoreé en Cintalapa, mi pueblo original, había una hermana que desde que llegaba al culto se dormía. Quedaba bien cuajada, decimos aquí. Y cuando acababa el culto se iba a su casa, despertaba y miraba una telenovela de Televisa durante 1 hora. O sea, quiere decir que ella decía, es que mi mente no capta. No, lo que pasa es que uno se concentra en lo que realmente le interesa. Y yo estaba empezando también, tal vez eran mis predicaciones muy aburridas, a lo mejor es cierto, pero a veces hay gente que cree que no tiene la capacidad de hacerle preguntas al texto y reflexionar, pero es cuestión de que pongan, que ejerciten sus neuronas y ayudarlos. Pero con el equipo que tienes, yo creo que puedes comenzar, hermano. Y bueno, ese va a ser el piloto. Ok. Bueno, nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Voy a buscar un pasaje del Antiguo Testamento para trabajarlo. Yo quisiera, la hermana Amanda oró en principio, si la hermana Patricia puede orar al final, y al rato te mando los 2 enlaces del anterior y de este video. Oremos. Vale, gracias. Vale. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Exaltamos tu nombre. Bendecimos este tiempo, Señor, esta oportunidad que nos brindas de compartir de tu palabra, de poder capacitarnos cada vez más, Señor. Te agradezco por la noche, por el día, por la provisión. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Pasen buenas noches, que no les afecten las lluvias y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Cuídense. Muchas gracias, pastor. Feliz noche. Que descanse. Saludos a su esposo, hermana Amanda. Bueno, gracias, muy amable, que esté bien. Feliz noche. Igualmente. Bendiciones. Hasta luego. Para todos, bendiciones. Feliz noche.